Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 20 de octubre del año 2023, viernes que amaneció con tranques, avenidas principales en la ciudad de Panamá cerradas, la Transísmica, la cinta costera, la avenida Balboa y otras importantes arterias cerradas por protestas del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Suntrax. Así que si usted está en el tranque, sintonice las frecuencias de Telemetro Radio y se podrá enterar de algunas cuestiones importantes del mundo y de Panamá. Muy bien. En materia internacional, lo más importante tiene que ver necesariamente con el conflicto en el Medio Oriente. La ayuda humanitaria internacional podrá entrar desde Egipto en la Franja de Gaza mañana o algo así, declaró hoy viernes el responsable de situaciones de emergencia de la ONU, Martin Griffiths. Estamos en negociaciones intensas y avanzadas con todas las partes relevantes para garantizar que la operación de ayuda a Gaza arranque lo antes posible, dijo Griffiths, citado por un portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, con sede en Ginebra. El ejército israelí atacó hoy viernes más de 100 objetivos del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza. En el bombardeo aéreo murió uno de los miembros de la milicia radical, quien se cree estuvo involucrado en el ataque a Israel del 7 de octubre, según dijeron las fuerzas de defensa de Israel. Entre los objetivos, las fuerzas de defensa de Israel destacaron un túnel, almacenes de armas y decenas de centros de mando operativo. Además, una unidad de Hamas fue eliminada en un ataque selectivo. Asimismo, destruyeron bienes y armas ubicados en una mezquita del barrio de Jabalia, que Hamas usaba como puesto de observación y base de operaciones, según las fuerzas militares de Israel. Las autoridades israelíes anunciaron planes para evacuar este viernes Kiryat Shemona, en el norte de Israel, tras días de choques con combatientes de Hezbollah en la frontera con el Líbano. El plan será llevado adelante por la autoridad local, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Defensa, dijo el ejército israelí en un comunicado. La ciudad de 25.000 habitantes se encuentra en una zona bajo tensión desde el ataque lanzado por el grupo terrorista palestino Hamas el 7 de octubre en suelo israelí. Desde entonces, el ejército israelí se encuentra en alerta en la frontera norte del país para detener una posible ofensiva del movimiento libanés pro-iraní Hezbollah. En el otro conflicto, en Europa del Este, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció por teléfono a su homólogo estadounidense Joe Biden el envío del primer lote de misiles de larga distancia ATACMS, con el que las fuerzas ucranianas atacaron ayer jueves 2 aeródromos militares rusos situados a más de 80 kilómetros del frente en 2 zonas ocupadas por Rusia. Hablamos de apoyo en materia de defensa y de que los ATACMS pueden ayudarnos a acelerar la liberación de Ucrania del ocupante, dijo Zelensky el jueves 19 de octubre en su tradicional discurso nocturno a la nación. El mandatario, que agradeció el apoyo vital y constante de Estados Unidos en su lucha contra el ataque ruso, habló con Biden antes de que éste diera un discurso sobre la importancia de confrontar a Rusia y a Hamas. Zelensky también habló con Biden de cómo Estados Unidos puede garantizar la ayuda a Ucrania para el próximo año ante la oposición de una parte del Partido Republicano en el Congreso a seguir enviando asistencia. Hablamos de preservar la asistencia a Ucrania el año que viene sobre un paquete de apoyo importante para nuestro país, dijo el presidente ucraniano. Y por último, relacionada con esta información y con la primera, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anoche se pronunció en un discurso desde el Salón Oval y dijo que hay demasiado en juego para abandonar a Ucrania o a Israel y estimó que Estados Unidos sigue siendo un guardián global de la libertad. Poner todo eso en riesgo si nos alejamos de Ucrania, si le damos la espalda a Israel, simplemente no vale la pena, insistió Biden. Estados Unidos es un faro para el mundo todavía. Biden acusó al grupo terrorista Hamas y al presidente ruso Vladimir Putin de querer aniquilar democracias.
Estados Unidos estará más seguro durante generaciones si ayuda a estos dos países en guerra, insistió el presidente estadounidense en un inusual discurso desde el despacho oval de la Casa Blanca. Atenógenes, eso es lo que está sucediendo en el mundo, y en Panamá también están sucediendo cosas importantes. Sí. Entero. La situación en Ucrania, la situación en Israel, creo que él estableció el paralelismo entre ambos extremos que lamentablemente asolan al mundo hoy en medio de estas guerras. Pero aquí en Panamá también parecía que estábamos ayer en una zona de guerra por lo que pasó en la parte exterior de la Asamblea. Hubo de todo, protestas principalmente lideradas por estudiantes universitarios, dirigentes del Suntra que estuvieron en la parte exterior de la Asamblea. Esta mañana todavía continúan muchos cierres de calle. Ayer inclusive hasta agarraron un metrobús, se montaron en el metrobús Guido y lo chocaron contra las vallas de seguridad que habían en el área próxima a la Asamblea. Esos son actos vandálicos. Totalmente. Entonces, una cosa es protestar, la protesta es legítima. Todo el mundo en democracia tiene derecho a protestar y a expresarse a favor o en contra de determinado tema. Pero ya cuando tú llegas a actos de vandalismo, ¿no? Me llamó la atención eso que tenemos en pantalla porque estaban utilizando fuegos artificiales. No es la primera vez, ¿no? No, pero últimamente lo están usando en todas las protestas. Eso es peligroso. Peligroso. Puede causar heridos, claro. Puede causar heridos a los propios que protestan. Claro, exactamente. Porque eso sale para cualquier lado, ¿no? Sí. Ahí el propio que está accionando esa caja de fuegos artificiales puede herirse. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, son parte de las protestas que se dan, porque esto era la parte exterior de la Asamblea. Adentro ya se aprobó en un segundo debate. Y lo que sí me llamó la atención, porque yo incluso pensé, Guido, que ellos, para evitar la intranquilidad, iban inmediatamente a habilitar a las 12 de la noche y aprobar en un tercer debate este contrato, pero no, lo están haciendo hoy. O sea, están habilitando mañana. Dijeron que era para que no se dijera que era un madrugonazo. Claro. Entonces porque sí, porque... Claro, ¿no? Claro, para no aprovechar la oscuridad, dice, vamos a hacerlo mejor en la luz. Pero el debate de ayer tampoco se transmitió por los canales y no entiendo legislativos. No entiendo por qué, porque de igual forma al final se iba a conocer específicamente de qué forma iban a votar, cómo iban a ser los resultados. Al final se supo que fueron 45 diputados que votaron a favor, 9 en contra. ¿Quiénes votaron en contra? Edison Brose, Elías Alberto Vigil, panameñista por cierto, Eugenio Bernal Ortiz, Hugo Méndez Lisondro, Juan Diego Vázquez, Pedro Antonio Torres, Raúl Antonio Fernández, Walquiria Chandler, Zulay Rodríguez, ellos votaron en contra. Y dos abstenciones. Dos abstenciones, también significativas. Oye, nada menos que el expresidente de la Asamblea, Cristiano Adames y Daniel Ramos. Son dos diputados que decidieron abstenerse en este proyecto, siendo Daniel Ramos de ahí mismo, de Penonomé, por cierto, no estamos hablando de un diputado de Penonomé, y él decidió abstenerse. Muy llamativo estas abstenciones. Y el diputado Carles no lo vi en la lista, ni de los que votó a favor, ni de los que votó en contra. Raro, es verdad, si no estaba en la lista. ¿Será que no habrá ido? Qué extraño, ¿eh? Qué extraño, porque bueno, su punto de vista sí había sido a favor. Pero bueno, siguen otras protestas. Esta mañana la universidad ya anunció su cierre, no habrá clases hoy en la universidad, pero el área de la Transísmica está cerrada y está Viola Guevara colaborando con Cuarto Poder. Viola, cuéntanos, buenos días. Amigos de Cuarto Poder, es un gusto saludarles a esta hora. El equipo de Telemetro reporta desde muy temprano, recabando todo lo que ocurre en distintos puntos del país. Y les puedo mencionar que estamos sobre la vía transísmica. Les muestro imágenes de inmediato de cómo se encuentra el entorno a esta hora. Un cierre por parte de estudiantes de la Universidad de Panamá que lleva más de 12 horas, no solo en este punto, también en otros sitios de la ciudad capital, y esto ha hecho que el viernes inicie con un tráfico vehicular denso, complejo, muy congestionado en la ciudad capital. No solamente la avenida Transísmica está cerrada, también la avenida Balboa, la Vía España. Esto ha tenido también que ver un poco los estamentos de seguridad han establecido desvíos, como podemos observar al fondo. Estamos viendo la vía que sale del corredor norte hacia la Martín Sosa
y la que está colinda con la avenida Frangipani, específicamente también hay desvíos en la avenida Manuel Espinosa Batista, desvíos en la Federico Boyd, calle 50 también. Nos han informado los miembros de la Dirección de Operaciones de Tránsito que la 24 de diciembre también reporta cierre en el área de Merca, Panamá, sobre la vía Centenario, y esto ha complicado el viernes para muchos ciudadanos porque desde muy temprano nos ha tocado ver a panameños que tratan de llegar hacia sus lugares de trabajo asegurados de la Caja de Seguro Social, que intentan llegar a sus citas. Conversábamos con una señora que nos explicaba, nos expresaba de forma un poco desesperada que llegaba tarde a su cita. Nos tocó también conversar con una señora que se bajaba hasta donde pudo en el transporte público en la avenida Tumbamuerto y le tocó caminar toda la avenida Transísmica precisamente para poder llegar a la instalación de salud. Es lo que ha ocurrido hasta el momento y esto se debe a este cierre de calle que mantienen los estudiantes de la Universidad de Panamá en rechazo a la aprobación en segundo debate ayer del contrato minero. Nosotros estamos recabando, por supuesto, todos los detalles, compañeros, para poder brindarles toda la información a ustedes en Cuarto Poder y, por supuesto, ustedes pendientes de las ediciones de Telemetro Reportes. Es lo que les puedo informar por el momento. Regreso con ustedes al estudio. Gracias, Viola. Sigue el cierre entonces allí en el área de la vía transísmica y estamos recibiendo imágenes también de mira, la cinta costera. Sí, la avenida de la cinta costera están cerradas por todos lados. Trancada, ahí no se mueve nada. Nada. Nada se mueve en este momento. Hombre. Y todo esto es provocado por las protestas que se están dando en función de la discusión del contrato entre el Estado y Minera Panamá, que por lo que ha ocurrido en el primer y segundo debate tienen los votos. Más allá de la retórica que hoy los diputados nuevamente pues harán uso de la palabra de seguro en el Pleno, pero lo más probable es que esa tendencia se mantenga. Mira, ese contrato va a ser aprobado, va a ser sancionado por el presidente y va a ser demandado nuevamente por Obviamente, sí, eso es lo que así funciona el sistema democrático y el Estado de Derecho. Así es. Entonces, salir a protestar y ojalá no a destruir la ciudad, como hacen algunos grupos de revoltosos. Ahí vimos las escenas ayer del Metrobús usándolo como un arma de ataque, un bien público. O sea, eso espero que a esas personas las hayan detenido, las procesen y les caiga el peso de la ley. Porque no se vale. Se vale protestar, pero protestar civilizadamente. Manifestarse a favor o en contra, pero civilizadamente, sin afectar los derechos de terceros, sin afectar los bienes que son de todos, de toda la comunidad, que se pagan con nuestros impuestos. Esa es la realidad y así amanece la ciudad capital completamente tarancada. Bueno, y en medio de lo que está pasando, en medio de los tranques, en medio de la protesta, en medio de los cierres, en medio de la discusión del contrato minero, aparece el magistrado Cecilio Sedalí Seguido y admitió un amparo de garantías constitucionales en el caso New Business. Se trata de un recurso que presentó el abogado de Vernon Salazar, uno de los 10 imputados que fueron absueltos, por cierto, en primera instancia. El representante legal de la empresa Condote. Así es. Él había sido absuelto, pero ¿qué ocurre? Se presentó la apelación por parte del Ministerio Público que está solicitándole al segundo Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales que no puede quedar absuelto, por eso está apelando el Ministerio Público. Bueno, el abogado del señor Salazar decidió presentar este amparo de garantías constitucionales que fue ya admitido por el magistrado Cecilio Sedalice. Y viene entonces la discusión en este momento. ¿Qué pasa con esto? ¿Detiene la decisión que debe tomarse en función del caso New Business o no, Guido? Y esa es la decisión que hay ahora. Sí, hay que analizar cuidadosamente lo que dice el artículo 2615 del Código Judicial, que es el que consagra precisamente la acción de amparo de garantías. El productor sí tiene el texto del párrafo del artículo 2615. Ese párrafo establece lo siguiente. Dice, la acción de amparo de garantías constitucionales podrá interponerse contra resoluciones judiciales, como es el caso actual, con sujeción a las siguientes reglas. 1. La interposición de la demanda de amparo no suspenderá la tramitación del proceso en que se dictó la resolución judicial impugnada o su ejecución, salvo que el tribunal a quien se dirija la demanda considere indispensable suspender la tramitación o la ejecución
para evitar que el demandante sufra perjuicios graves, Claro. evidentes y de difícil reparación. Mira lo La que orden de Sedalice ordena suspender el acto impugnado. Exactamente. Pero O sea, solo el acto impugnado. Cuando nos referimos al acto impugnado, nos referimos específicamente a la acción del Ministerio Público de presentar la apelación en este caso en particular. Correcto. En ese caso. Más que a la apelación, a la aceptación del recurso de hecho por parte del tribunal. Así es. Que fue lo que dio pie a la apelación. Pero se refiere exclusivamente, bueno, es la interpretación nuestra, ¿no? Acerca de lo que es el señor Vernon Emanuel Salazar Zurita. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora, si la Corte decide suspender todo, ya lo dijo Giovanni Olmos esta mañana en el noticiero. Exactamente. Nos vemos en las elecciones. Hay que estar ahora pendiente de la decisión que puede tomar la Corte con esta acción. Hay que estar pendiente de eso. Muchos también hablan acerca de la llamada ruptura procesal. Separar las cosas, ¿no? Si aquí ya tenemos efectivamente a 5 personas que han sido condenadas en el proceso, prosigamos con el fondo en estas 5 condenas que existen y después revisemos la apelación que presentó el Ministerio Público. Esa ruptura procesal la decisión debe tomarla en todo caso el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, ¿no? La decisión de una ruptura procesal. Esa ruptura procesal, bueno, interesante pregunta. Yo no sé si el tribunal o la Corte, ahí tengo mis dudas. Porque yo estaba revisando, pero el tribunal debería estar resolviendo las apelaciones de los condenados. No, y hay ¿verdad? un procedimiento escrito, publicado, en función del sistema penal acusatorio, Guido. Pero acordémonos que este no es sistema penal acusatorio. Este es sistema penal inquisitivo mixto. Exacto. Exacto. Entonces aquí varía la decisión, porque era parte del tema de lo que ocurría en el sistema penal anterior. Así que hay que ver eso. Yo creo que le correspondería al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales si se diese el caso. Claro, ahí aparecerán, tú sabes, 1.000.000 de opiniones diferentes por parte de todos los abogados involucrados en el proceso. Lo que sí me llamó la atención fue ayer algunos mensajes que se colgaron en función de lo que se había hecho, sobre todo del abogado del señor Ricardo Martinelli, Alfredo Vallarino, que decía que lo dije hace unos días, y lo vuelvo a repetir, ayer M. Parrato, 100% Ricardo Martinelli estará en la papeleta del 5 de mayo sin ninguna inhabilitación, hoy día con contundentes razones procesales para reafirmar eso. Me llama la atención el mensaje porque yo creo que se refería específicamente a esta decisión del magistrado Cecilio Sedalice, que nuevamente está en el centro de la tormenta, para variar, Guido. Sí. Para variar. Bueno, eso ya te digo, no puede ser 100%, eso pues sabemos que el señor Vallarino es abogado de Ricardo Martinelli, aunque no es miembro del partido RM, entiendo que él es del PRD, pues él está haciendo su lobby de su causa, el lobby de su causa. Yo no diría que es 100%, porque ya, como hemos visto, y el exfiscal con toda la experiencia que tiene, Giovanni Olmos, lo dijo también esta mañana en el noticiero, dependerá. Si se produce la ruptura procesal, sigue el proceso para las apelaciones de los condenados, que es en donde se encuentra el señor Martinelli. Si no se produce la ruptura, entonces sí habrá que esperar Lo que hay que destacar es quiénes son los protagonistas en la historia en este momento. El central, ahora mismo, el magistrado Cecilio Sedalice. Y entender también de qué forma el caso avanza o no avanza, porque creo que aquí hay algunos elementos importantes. Por lo que se ha publicado hasta ahora, no debería suspenderse el fondo de esta discusión al final, que se trata del análisis de las condenas de los 5... De las apelaciones de los condenados. Ni de las apelaciones ni las condenas, solamente el caso puntual de uno. En este caso, el de Vernon Salazar, exactamente. Que es la revisión de la aceptación del recurso de hecho, específicamente, que aceptó la apelación del Ministerio Público. Exacto, eso es lo que la lógica... Había sido, ¿te acuerdas que la jueza, Valoisa Martínez, había determinado que la apelación del Ministerio Público se había presentado extemporáneamente? Y por eso el Ministerio Público interpuso el recurso de hecho y como resultado del recurso de hecho se aceptó la apelación. O sea que las apelaciones o el caso, o pudiese influenciar directamente las apelaciones
del caso, más aún no en el resto de las condenas, insisto. Pero veremos qué ocurre, veremos si hay ruptura procesal, veremos qué decisión también toma la Corte, porque la Corte puede determinar que se tiene que suspender todo lo que se ha actuado hasta ahora. Esa también puede ser una decisión de la Corte y le correspondería casualmente a los magistrados al magistrado Sedalice, en todo caso. Que es el ponente de la admisión del amparo. Veremos qué pasa con el caso de U-Business. Caso importante porque de eso pudiese depender la candidatura presidencial del señor Ricardo Martinelli. Sobre todo porque si hay una condena en firme o no. Entonces, quizás el tiempo o la pregunta a determinar aquí es, bueno, ¿cuánto tiempo se atrasa este proceso? Si es que lo atrasa. Si es que atrasa la decisión que pueda tener el segundo tribunal de decidir en función de una condena en firme del señor Ricardo Martinelli. Esa es la pregunta y esa es la importancia de lo que está ocurriendo con relación a este caso. Pero bueno, tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos en Cuarto Poder, ya regresaste, Flor. Me imagino que hace poco estabas en ese tranque ahí en la cinta costera. ¿Tuviste eso? Sí. Y en República de la India y en Altos del Golf. Terrible. La de República de la India era por la congestión que se produce, porque la gente sale más temprano previendo ese tranque y entonces congestiona las calles, ¿no? Es que no hay manera. Pero terrible, ¿no? Terrible. Más la gente que pierde citas médicas, más la gente que no llega a su trabajo, más los niños que no llegan a la escuela, más los universitarios que pierden sus clases. Todas las afectaciones, citas y los ministros están en su casa, y los citas de trabajo, audiencias judiciales, etcétera, 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 todo un trauma. Y yo no creo que eso vaya a cambiar que hoy la Asamblea apruebe en tercer debate el Código Minero. No. El Código Minero, el contrato minero. Te aseguro que ni siquiera va a evitar que los diputados lleguen a la Asamblea. Y en un rato llegan, no han salido de su casa esos vagos arrancan a trabajar. Y se ha sancionado por el presidente y entonces tendremos lo más gracioso es que cuando los diputados llegan a la Asamblea ya los cierres terminaron, porque este cierre termina como en 30 minutos. Sí. Pero de aquí a que lleguen a la Asamblea... O sea que fregaron a la gente que tenía que llegar a su trabajo antes de las 8 y 9. Fatal. O sea, esto es pueblo contra pueblo al final del día. Sí, así es. ¿Y en las autoridades? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está están desviando, están haciendo, la autoridad, o sea, las autoridades, la policía del tránsito, la autoridad del tránsito están desviando a los vehículos en donde se puede desviar. Esos que están ahí están hace media hora ahí parados, ¿no? Eso, Flor, a ti te consta, tú estuviste ahí. Del otro lado. Del otro lado y tuviste la fortuna de poder salir y evacuar el área a tiempo. Sí, pero esto de verdad. Pero el que no le queda más remedio que sintonizar Telemetro Radio y ¿Tú saliste a qué hora? Y escucharnos en Cuarto Poder. 6:50. Para estar aquí. 6:50 y llegaste aquí a las 8, casi 8:30, imagínate. 8:20. Bueno, Guido salió más temprano. No, Guido no salió más temprano, lo que pasa es que yo utilizo la ruta. Yo utilizo la tecnología que me va indicando por dónde me es que tú no usas Waze, ¿ves? Ese es el problema. Yo uso, nada más que tenía que ir a la cinta costera, si no hubiera ido para atrás. Ustedes no entienden de esto. Ustedes no están listos para esta conversación. Sí, exacto. Pero quien sí está listo para la conversación. Pero sí estás dando señales, ya estás dando señales. Es nuestro invitado de hoy, que sí está aquí a tiempo. Es Dulcidio de la Guardia, exministro de Economía y Finanzas. Hay varios temas para hablar con Dulcidio de la Guardia, Tenógenes. Bueno, sí, sobre todo que nos evalúe un poco la situación económica del país. ¿Qué piensa de eso? Buenos días. Hay que hablar como un montón de listas, el contrato, la nueva idea de recaudación de impuestos. Hay como varios temas. Uy, cualquier cantidad. No, pero Dulcidio siempre está preparado para esos temas. No, los retos fiscales del país son importantes, ¿no? Primero, hablemos un poquito de economía. La economía este año ha tenido un muy buen desempeño, inclusive el Fondo Monetario y Fitch acaban de aumentar la perspectiva de crecimiento. En particular, el Fondo Monetario piensa que este año Panamá va a crecer 6% versus 5% que era su previsión original. Principalmente impulsado por la demanda interna. Hay sectores que tienen un excelente desempeño, llámese Zona Libre de Colón, construcción, la demanda interna, pese a la sequía y el impacto que está teniendo el sector logístico y en el canal, la economía está teniendo un buen desempeño y por eso es tan importante diversificar la base económica de nuestro país. Entre más sectores tenemos que empujan el crecimiento económico, más resistente es la economía frente a los embates. Si se cae un sector, pues los otros ayudan a que el resto de la economía siga hacia adelante.
Así que pienso que va a ser un buen año. Yo creo que los retos en el tema económico vienen hacia adelante. O sea, ¿cuáles van a ser los, en inglés, los drivers o los factores que van a impulsar el crecimiento económico de Panamá en el año 24, 25 y en los años subsiguientes? ¿Qué cosas vamos a hacer los panameños para que Panamá sea más competitivo? Y ahí hay temas para el próximo administración, tienen un reto fiscal muy grande, lo podemos hablar ahora, el problema del agua del canal, tenemos el problema de la migración en Darién, que está teniendo un impacto importante. Los empleos. Bueno, y tenemos un problema de empleo, que la economía crece, pero los empleos no crecen con la misma velocidad. Entonces, tenemos una gran cantidad de cosas que el próximo gobierno va a tener que enfrentar y encontrar cuáles van a ser aquellos factores que van a impulsar el crecimiento económico en los años que, digamos, en el segundo quinquenio de los años 20, ¿no? Y yo creo que ahí los panameños tenemos que poner de acuerdo qué cosas son nuestras ventajas competitivas y en dónde tenemos que poner el enfoque para lograr un crecimiento económico sostenido. Una de los cuestionamientos que se hace por parte de expertos en el tema, el otro día estuve en un evento en que Marco Fernández decía que según análisis que él ha hecho, si bien Panamá es el país que más crece económicamente en niveles macroeconómicos, es el menos productivo, es en el que su mano de obra, ¿no? O sea, mano de obra, la clase, todos los trabajadores, todos los que son empleados, genera menos productividad. Y ahí hay un tremendo reto frente a la competencia que nos ofrecen países que aparentemente se han preparado mejor y con más constancia que nosotros. Bueno, eso es evidente, ¿no? En Panamá crear un empleo cuesta muchísimo dinero. No. En Panamá tenemos un problema muy grave de la calidad de la educación. Aplaudo el hecho de que se haya aumentado el presupuesto, o se quiera aumentar el presupuesto para el sector educativo, pero eso tiene que venir de una transformación de la forma como le enseñamos a nuestros hijos y a nuestros nietos a que tengan las capacidades y los conocimientos necesarios para enfrentar las oportunidades que se están presentando en el futuro. Y no se las estamos dando en este momento. Hemos fracasado en el sistema educativo panameño. Y no es un tema de esta administración, es un tema que viene posiblemente desde que estamos en democracia, de que regresamos a la democracia. No hemos hecho la transformación que se requiere al sistema educativo para darle los conocimientos y las competencias a nuestros jóvenes para que puedan enfrentar las oportunidades y los trabajos que se están demandando hoy en día. El tema de las listas, ¿cómo ves ese tema? Bueno, primero, yo creo que hay que separarlas, ¿no? Déjame hablar un poquito de la lista de la Unión Europea y después de la lista del Grupo Acción Financiera. Son dos temas distintos. Se mezclan, pero son dos temas distintos. El de la Unión Europea, básicamente, en mi opinión personal, es un capricho de la Unión Europea. Porque ellos lo que pretenden es que Panamá cambie el sistema territorial de impuestos. Un sistema que ha estado en funcionamiento en Panamá desde que somos república. Desde 1903 hemos tenido un sistema territorial. Y en el mundo hay, digamos, tres sistemas de impuestos. El de renta global, que sigue la Unión Europea, el de renta territorial, que sigue Panamá y otros países, y los Estados Unidos, que tienen su propio sistema muy peculiar de ellos. Entonces, decir que Panamá tiene que cambiar su sistema territorial me parece que está totalmente fuera de contexto, más aún cuando Panamá está intercambiando información fiscal de los bancos. Los bancos todos los años le envían a Europa la información sobre los cuentavientes bancarios, sobre las cuentas bancarias que tienen los operos en nuestro país. Le mandan cuánto se ganaron en las cuentas bancarias, le mandan cuánto es el monto de las cuentas bancarias. Entonces, en mi opinión, es un capricho de la Unión Europea el hecho de que quieren cambiar el sistema territorial. Si los panameños queremos cambiar el sistema territorial es porque nos conviene, no porque no nos lo imponen. Entonces, esa es mi opinión, una lista totalmente política. Primero porque Panamá no tiene ninguna capacidad de, esto se ha aprobado en Bruselas, en el Parlamento Europeo, de exponer su posición, que es diferente, por ejemplo, lo que pasa en la OECD, donde Panamá sí es parte del Foro Global.
Pero si es política, entonces difícilmente vamos a salir de esa, porque no es igual el Bueno, caso de Gafi, por lo que yo entiendo. soy de la opinión que Panamá no va a salir de esa a menos que cambiemos el sistema territorial. Aún cuando salgamos de la de Gafi, seguiremos entonces en la de la Unión Europea. Pero la de Gafi, nuevamente, es una lista donde Panamá sí es parte. Es parte a través del Grupo Acción Financiera de América Latina, donde Panamá puede exponer su posición. ¿Qué es Gafilat? Ajá. Es Gafilat. El mes pasado, si ustedes recuerdan, vino una visita que hizo una revisión de los avances de Panamá en esta materia. El gobierno espera que a finales de este mes, en la plenaria del Gafi, Panamá salga de la lista. Yo soy de la opinión de que si no salimos en octubre, deberíamos salir en febrero. Y la única razón por la que no pudiéramos salir en octubre es porque el periodo entre la visita en sitio y la plenaria puede ser muy corta para que los técnicos emitan su evaluación, su informe que tienen que presentar la plenaria. Pero definitivamente sí se ha hecho un avance muy importante y Panamá debería salir de la lista del Gafi. El reto en el tema de Gafi hacia adelante es seguir demostrando efectividad, o sea, efectividad en que las leyes que se han aprobado en nuestro país efectivamente se cumplan y se hagan los intercambios de información para fines, digamos, de lavado de dinero. El Ministerio Público lleva a cabo las investigaciones, la Superintendencia de Bancos haga las inspecciones que le corresponden, que efectivamente seamos efectivos en el cumplimiento de las leyes que ya hemos aprobado. ¿Y qué nos debería preocupar de los últimos reportes de las calificadoras más importantes? Estamos muy próximos a posiblemente a perder el grado de inversión. Y para aplicarle a los televidentes, a los radioescuchas, que dicen es que yo no como grado de inversión, pues se equivocan, sí comen grado de inversión. Y se los explico muy en forma sencilla. Si usted tiene una hipoteca de 100.000 balboas y usted paga hoy en día 5% de impuestos, usted paga $5.000 al año o 5.000 balboas al año de intereses. Si perdemos el grado de inversión, va a pagar 6%. Va a pagar $6.000, que es un incremento de 20% en el monto de los intereses. Usted va a pagar producto de que Panamá perdió la calificación de riesgo. Entonces, sí perdemos capacidad de compra, se nos hace más caro todos y por consiguiente, sí, como digamos, sí comemos grado de inversión. Así que nos tiene que preocupar. Y eso es principalmente producto de un deterioro de las finanzas públicas que ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años. Muy importante, esta administración ha contratado 19.900 millones de dólares en deuda pública, más que las administraciones de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela juntos, más que ellos. Y no ha terminado todavía, no ha terminado esta administración. Entonces, y lo más triste, que la mayor parte de esa deuda se fue utilizada para pagar planillas, para pagar gastos de funcionamiento. En las administraciones anteriores, la administración de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, la totalidad de la deuda que se contrató se destinó a inversión pública. Entonces, sí hemos tenido un muy grave deterioro de las finanzas públicas y lo está diciendo las calificadoras de riesgo. Fitch estima, por medio de su reporte de hace 2 semanas, estima que este año Panamá no va a llegar al déficit fiscal que establece la ley. Ellos están estimando un 3,7% de déficit fiscal. ¿Y lo estimado era? El máximo es 3%. 3. Inclusive a medio año el déficit fiscal está en 2.500 millones de dólares. A junio estaba en 2.500 millones de dólares. 636 millones de dólares más que el año pasado. Ahora, algún peso tuvo, alguno, no todo el que le atribuye al gobierno, pero sí algún peso tuvo en la situación de la pandemia, ¿no? Que fue una situación extraordinaria. Y el manejo que se le dio en materia de cierre de la economía. Pero es planilla. Sí, o sea, 2 cosas, ¿no? Yo sí coincido, le doy la razón a Alexander en el año 2020 y posiblemente en parte del 21, de que había que gastar, porque era la forma de mantener la economía funcionando. Sin embargo, sí tengo una diferencia muy importante en qué se gastó la plata. Efectivamente, Flor se gastó principalmente en gastos de funcionamiento, cuando posiblemente esa plata hubiera sido mejor invertida, o una parte importante de esa plata en generar obra pública. Claro, mantenimiento de carreteras, por ejemplo. Manda a arreglar las escuelas, estaban cerradas las escuelas, manda a reparar todas las escuelas. ¿Me explico? Tiene los hospitales, manda a arreglar hospitales. Eso era mejor inversión porque nos queda el bien, nos queda la infraestructura. Pero sí había que gastar. Y lo otro fue, quiero ser un poco crítico, pienso que el cierre de la economía panameña fue demasiado drástico
no tuvimos mejores indicadores de, digamos, de afectados y de muertes que países que no tuvieron el cierre de nuestra economía. Y fue producto de que cerramos un montón de actividades, pero teníamos 1 millón de salvoconductos. Entonces ese millón de salvoconductos lo que hacían era propagar y muchos de esos salvoconductos eran personas que tenían relación o tenían la capacidad de conseguir los salvoconductos. No tuvimos un mejor desempeño en cuanto en cuanto a la pandemia, en cuanto a la cantidad de enfermos, en cuanto a la cantidad de fallecidos, pero sí tuvimos un costo económico muy grande, sobre todo en términos de empleo. Ahora, pero este asunto, y a mí sí me preocupa algo de lo que está ocurriendo con relación a la calificación de riesgo. Yo no veo ningún tipo de plan de acción a ver de qué manera se va a contrarrestar esta decisión y esta calificación de Fitch Rating. Y yo no sé si hay que hacerlo, me parece que es tácito que debe hacerse, pero por lo menos no se ha comunicado hasta ahora, y a mí sí me preocupa que no se haya comunicado, que no haya ni siquiera una reacción oficial ante lo que dijo Fitch Rating, más allá de anunciar que, bueno, pero es que el FMI nos puso en 6 ahora este año de crecimiento. Sí, pero ¿qué vamos a hacer con la calificación de riesgo? Y las advertencias que incluso está haciendo Fitch Rating. No, y además ellos lo vieron como positivo. Sí, a mí esa parte me preocupa. No sé si es que estamos exagerando no, o así se mueve el mundo de la macroeconomía. Son dos cosas. Cuánto crece la economía y cuál es la calificación de riesgo. La calificación de riesgo lo que tiene es un impacto en la tasa de interés que pagamos los panameños, paga la República, pagamos los panameños por contratar deuda. Y también tiene un impacto en cuanto a la atracción de inversión extranjera. Mientras más baja la calificación de riesgo, más alta la tasa de retorno que piden los inversionistas a la hora de invertir en Panamá. Pero efectivamente no veo ¿Usted tampoco lo ve? Yo no veo un plan claro. Yo pienso que esta administración está enfocada este cierre de año en conseguir que se apruebe el contrato minero porque necesitan Eso ya pasó hoy, así los 770 millones de dólares que le va a pagar la mina este año. Sin esos 770 millones de dólares, es muy probable que el gobierno no llegue a la meta fiscal del año. Pero ya la Asamblea recomendó aumentar el presupuesto en 780 millones Sí, exactamente, ya se comieron. Eso es para el otro año. 2024. Ahora hablemos de ese tema porque es un presupuesto totalmente irresponsable. Pero necesitan los 700. No, son 5.000 más 700, acordémonos, porque lo aumentaron en 5.000 millones. Bueno, ahora hablamos Exacto. de ese tema. Siempre se aumenta más o menos 1.000 y este año Le metieron 5.000 más y 700 adicional. Fitch lo dice en su reporte. Exactamente. La semana pasada Panamá este año posiblemente no llega al déficit fiscal. Mira, este año el gobierno está teniendo 2 ingresos extraordinarios que no se van a repetir el otro año. 500 y tantos millones del canal, que ya se los pagó el canal al gobierno. De la compra de tierras, sí. Y ahora 770 millones de dólares de la mina. Son casi 1.400 millones de dólares que no se van a repetir el otro año. Sí. ¿Sí? Entonces, el presupuesto del otro año es totalmente irresponsable, están creciendo los ingresos. Inclusive el propio gobierno en el presupuesto han incluido un ajuste. Lo que están diciendo es un ajuste de 4.000 millones de dólares que también Fitch lo resalta en su informe. Lo que están diciendo es que de cada dólar de gastos del año 2024, 25 centavos, un cuara no se va a ejecutar. Entonces, ¿por qué están haciendo eso? Porque la ley de responsabilidad social fiscal dice textualmente que el gobierno saliente solamente se puede gastar el 50% del presupuesto de operación del año. ¿Sí? Entonces, imagínate que tú tienes un presupuesto, tú lo que te puedes gastar son 10.000 dólares o 10.000 millones. 10.000 millones, pues. ¿Sí? Pero tú te quieres gastar más por presupuesto anual, lo que te puedes gastar en el año. Pero como tú te quieres gastar más plata en el primer semestre, lo subes a 14.000 millones. Sí. Subes a 14.000. Te puedes gastar 7.000. Lo que pasa es que lo que le van a dejar a la próxima administración es un lío fiscal gigante. El desbalance en los ingresos versus los gastos. No, están adelantando el pago de impuestos. Sí. O sea, van a obligar a la próxima administración, mira lo que van a obligar a la próxima administración a hacer una contención del gasto público muy dura en el segundo semestre. Se van a encontrar que no van a tener plata para hacer nada. Y segundo, posiblemente reformar la ley de responsabilidad social fiscal. Para poder cumplir el tope del déficit. Así que es un presupuesto irresponsable No, y eso no es un pronóstico lo que está haciendo, eso es una realidad. Sí. Es un número, es número. Sí. Es matemática básica.
O sea, si no da, vas a tener que tomar ese tipo de decisiones de acuerdo a la legislación actual, ¿no? A menos que la cambie, pero no creo porque la Asamblea recomendó aumento de 780. 780. Por eso te digo, todo el mundo, tú sabes, revisa a la baja, ¿no? La Asamblea revisó a la alta. Aumenta 700 millones más porque eso es lo que hace falta el presupuesto. Increíble. Sí, Cosas que pasan aquí en Panamá. terrible. Vamos a un cambio y ya volvemos. No se vayan. Era la vía Centenario, sí, exactamente. Ya está bastante despejada. En un sentido, claro está. En el otro no hay se un mueve cierre nada. a la altura de Merca. En No este se momento. mueve nada. Está cerrado Ahí no se Alto mueve del nada. Golfo ahorita mismo también. Sí. Trancado, trancado. Exactamente, el cierre es en Merca y bueno, parte de. Oye, aquí me escriben, dice que ahora es muy sencillo, señor de la Guardia, hablar desde la oposición, pero dice que el gobierno de Varela también es que nos dejó una deuda de 1.500 millones a proveedores y encima ustedes incrementaron la deuda en un 46%, no podemos olvidar eso. Pero claro, obviamente es sencillo hablar de la oposición, ¿qué piensa usted? Mira, en la administración de Juan Carlos Varela la deuda se aumentó en 9.000 millones de dólares. Pero la totalidad de la deuda pública, que es una gran diferencia, se invirtió en obra pública, la totalidad. Y no programas como ahora que están haciendo, a veces hacen maquillaje, de algunas cosas que lo registran como, lo dice Fitch, que lo registran como inversión pública cuando no fue. O sea que, y eso pasó no solamente en el gobierno de Varela, pasó en el gobierno de Martinelli y pasó en el gobierno de Martín Torrijos. La totalidad de la deuda pública se invirtió, se utilizó para inversión pública, llámese puentes, carreteras, escuelas, infraestructura, mientras que esta administración, la mayor parte de la deuda pública, no digo toda, pero la mayor parte, ha estado invertida en gastos de funcionamiento del Estado. Pero los 1.500 millones en cuentas por pagar sí son ciertos, entonces. No eran 1.500 millones de dólares, pero bueno. Pero era bastante plata. Era bastante plata, efectivamente. Pues esta administración ya va ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué se dejó tanta plata sin pagar? Mira, entiendo, yo no estuve el último año, yo cerré el 30 de junio del 2018, en mi periodo. Entiendo que en el último año dejaron de pagar, creo que 400 o 500 millones de dólares a la Caja de Seguro Social. Entiendo que fue por un error. No me consta, yo no estaba ahí, así que... y efectivamente había atrasos que teníamos principalmente en el pago de los intereses preferenciales, que en ese momento creo que ascendían como a 250 millones de dólares de los intereses preferenciales de los bancos. Que venían, por cierto, arrastrándose desde la época de Martinelli. No se dio de resuelto, no se resolvió y efectivamente... Pero usted confirma algo que realmente es lo que siempre aquí decimos en el programa. Los gobiernos actúan de forma muy irresponsable en el año preelectoral. El último año siempre, todo queda para el próximo, ¿ah? Todo queda para el próximo. El de adelante paga, esa es clásica. El de adelante paga. El de adelante es el próximo gobierno que viene, que recibe entonces el país con una acumulación de deuda del anterior. O sea, no se piensa en función de Estado. Bueno, digo... Se piensa en función de gobierno, no de Estado. Le Bueno, pasó a en ustedes eso, y le está pasando a este también. En ese sentido, yo pienso que la ley de responsabilidad social fiscal intenta normar algo de eso, pero efectivamente hay presiones, hay que reconocerlo, hay presiones electorales en el año previo a la elección. Todavía hay gente que recuerda al gobierno de Varela como el gobierno que acabó con la economía del país, como ministro de Economía de ese gobierno que responde a eso. Que están equivocados. Panamá creció durante la administración de Juan Carlos Varela 4 o 5 o 6 veces más que América Latina en promedio. Pero mucho menos de lo que estaba creciendo hasta el momento. Mucho menos de lo que venía la administración Martinelli, sí. Menos, no mucho menos. Y el desempleo también estaba creciendo. O sea, antes de la pandemia, o sea, terminando la administración Varela, el país no estaba en su mejor momento económico. O sea, la pandemia no nos agarró en el mejor momento económico. No, veníamos, para ser claros, primero hay que ponernos todo en perspectiva, ¿no? O sea, Panamá no es una isla, o sea, no somos una isla, estamos muy ligados a lo que pasa. Panamá es una economía demasiado abierta, está muy ligado a lo que pasa internacionalmente. Nuestro vecino de vaina no crecía ni 1%. Lo que más, creo que en el año 2018 crecieron 0,2%. Panamá está creciendo 4 y 5%. Sí, respecto a los países de la región, sí, pero ¿qué te dice la gente en la calle? Y por eso es que por eso se quiere con Martinelli de nuevo muchos, ¿no? Porque con Martinelli tenían plata en el bolsillo, tenían más, se movía más la economía, etcétera. Llegó Varela, se frenó todo y después llegó Nito y arrancó la pandemia. Entonces, básicamente, ese es
ese es el argumento de quienes quieren volver Esa a es la eliminar a Ricardo narrativa. Martinelli. Bueno, claro, Esa es la Claro. narrativa. pero hay que explicarle. Pero esa es la realidad de muchas personas también. Hay que explicarle. Por eso pregunto, ¿no? En el gobierno de Ricardo Martinelli hubo una expansión del gasto público muy importante. Estábamos contrayendo deuda. Había dos expansiones. Una, la expansión del canal, que se hizo con deuda, que generó mucha mano de obra, mucha actividad económica. Y por otro lado, también en la administración de Ricardo Martinelli se contrató mucho deuda para llevar a cabo los proyectos de infraestructura que se iniciaron en esa administración. Eso le dio un impulso, había mucha plata circulando en la economía. Eso, se terminó el canal en la administración de Varela y no podíamos seguir con esos niveles de gasto público a través de deuda pública. Había que empezar a hacer un retiro de la deuda pública paulatinamente. Y efectivamente la gente lo sintió. La gente dijo, oye, yo antes había plata para todo, Un frenazo. pero era plata prestada, plata que estábamos pidiendo prestado. Sí. Ok. Eso es irresponsable. Y efectivamente la gente lo dice. Sin embargo, quiero decirlo aquí, Panamá creció durante la administración de Juan Carlos Varela 4 y 5 veces más que América Latina en promedio. Fue el país que más creció en los 4 años, por los 4 años que tuvo ministro, el país que más creció. Sí, en y también, al gobierno de Martín Torrijos y al de Martinelli le tocó el boom de las materias primas, hablando de que no somos una isla, y eso generó un movimiento económico importante alrededor del mundo, beneficiando a los países productores de materias primas que eran nuestros vecinos. Cuando ese boom se acabó, entonces el que mantuvo unos ritmos de crecimiento importantes fue Panamá. Los otros se cayeron en su crecimiento. Aquí alguien me manda, por favor, decirte, hablabas del déficit fiscal. Una noticia del 2 de octubre del 2014, cuando el gobierno de Juan Carlos Varela impulsaba la nueva reforma a la ley de responsabilidad fiscal para llevar el límite del déficit hasta 3.9% del PIB en ese año, en el 2014. Y luego otra noticia del 2016, marzo del 2016, donde el Fondo Monetario recomendaba a Panamá que la ley de responsabilidad fiscal no fuera tan flexible. ¿Cómo cuadra eso ahora? Okay, en el 2014, para ser claro, nosotros encontramos una situación fiscal, si ustedes recuerdan, en el primer semestre del año 2014, el gobierno saliente de la administración Martinelli entregó las finanzas públicas en una situación difícil, muy difícil. Tuvimos que hacer una contención del gasto público, buscar las noticias de cuánta plata se hizo la contención del gasto público, y ni aún así llegábamos a los límites de déficit fiscal que establecía la ley, y tuvimos que hacer una modificación para poder llegar al límite fiscal. ¿Qué es lo que le va a pasar a la próxima administración, por cierto? El próximo gobierno va a tener que hacer una contención de gasto público y va a tener que reformar la ley de responsabilidad social fiscal si quiere para poder llegar a los límites de deuda. No va a llegar. Fitch está estimando que el otro año se van a gastar, el déficit fiscal va a ser 4,5% del producto. Así que, y efectivamente, la ley en ese momento lo que establecía era una medida, una fórmula un poco complicada, una medida anticíclica, una ley que se había aprobado en la época del señor Martinelli, que establecía que si el canal aportaba más dinero, ese más dinero se utilizaba para guardarlo en el Fondo de Ahorro de Panamá, y si el canal aportaba de menos, el gobierno podía contratar más deuda. ¿Cómo se llama? Esa norma al Fondo Monetario Internacional no le gustaba y esa norma fue derogada. Pero entonces, ¿cómo Martinelli está prometiendo más empleo, más chen-chen? ¿Por qué es la solución? O sea, porque es que el que gane... No dice, porque no está diciendo cómo. Sí, Está diciendo a la gente que le voy a todos, poner ¿no? más plata en su bolsillo, no está diciendo cómo. Ni cuándo tampoco. No lo va a poder cumplir. Ni Bueno, Panamá nunca ha dejado de crecer, entonces no sería un logro de un presidente o de un gobierno, ¿cierto? Panamá nunca, desde la administración de Martín Torrijos, Panamá no ha dado. salvo el año de la pandemia. No, Exacto, pues. los 2 años de la Crecimos pandemia. 18%. Sí, y Exactamente. creo que el año 2000 Sí. y el año 2008. Pero entonces no se le puede atribuir a un gobierno, ¿cierto? No, Sí, el sí, crecimiento económico de Panamá Es a pesar de los gobiernos. Ujú. es Por yo encima, creo a que pesar de los gobiernos. políticos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Tenemos un déficit de tiempo. Déficit de tiempo. Muchas gracias, Dulcido de la Guardia, por atender la invitación. Si Gracias. usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch, y en RPC Televisión habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta el lunes.